que este tema es España en el mundo, un poco por saber la posición que ocupa en el mundo y poquito más. Tiene dos epígrafes grandes, uno se llama El Sistema Mundo y el otro se llama España en el contexto mundial. Para esta semana en concreto veríamos todo lo que está en naranja y la semana siguiente pues terminaríamos tema, con lo cual estamos hablando de finales de abril y nos quedaría un mes entero hasta la selectividad. Lógicamente esto estaba previsto de 2 meses hasta la selectividad, un mes hasta la evaluación, pero claro, esto estaba previsto para un mundo en el que no existiera el coronavirus, entonces vamos sobradísimos de tiempo, ¿vale? Entonces, en cuanto pasen estas 2 semanas y hayamos terminado el tema 11, pues me dedicaré a hacer vídeos básicamente de las prácticas, de cómo hacer comentarios de foto, de cómo hacer climogramas, de tipos de examen que pueden caer, bueno, ese tipo de historia, algo mucho más práctico porque la teoría pues está dada, ¿no? Entonces tendríamos 3 sesiones esta semana porque el lunes fue festivo, pero vamos, da tiempo de sobra para lo que está en naranja pasarlo al cuaderno, ¿vale? Ya os digo, el epígrafe grande se llama El Sistema Mundo y su primer subapartado sería este que veis aquí. Los rasgos del sistema mundo, una especie de introducción, un poco para describir cómo es el mundo actual, ¿vale? Que desde la década de los 80, España cada vez más integrada y con una serie de características que veis ahí, ¿vale? Pues bueno, los bloques, tanto políticos o económicos y cómo nos agrupamos, ¿vale? Más interesante ya es este bloque que se llama las áreas mundiales, ¿de acuerdo? Y están separadas por países de alto desarrollo, países emergentes y países de bajo desarrollo. Ahora los vemos cada uno. Otra posibilidad de agruparlos sería por las causas, bueno, dentro de las áreas mundiales, las causas que hacen que unos estén desarrollados y otros poco desarrollados y luego las soluciones que se han planteado. Luego veríamos las relaciones mundiales, cómo se hacen, ¿vale? La posibilidad de negociar unos países con otros y tomar decisiones, y terminaríamos este epígrafe de esta semana pues con lo de la jerarquía del poder mundial, pero bueno, que tampoco es que sea muy complicado. Vamos con lo primero, después de la introducción, que sería las áreas mundiales. Países de alto desarrollo, ¿vale? Países de alto desarrollo. Ahí yo creo que lo veis todos bien. Pues evidentemente los países, cuando pensamos en países punteros, ¿vale? Estados Unidos, Canadá, toda Europa de la Unión Europea, Japón, los que veis ahí. ¿Qué características tienen estos países? Fijaros que son las mismas que vamos a aplicar a los emergentes y a los países de bajo desarrollo, con lo cual si lo estudiáis en plan esquema es fácil recordarlo y fácil que no se te olvide nada. ¿Vale? Bueno, pues lo tenemos ahí. En política pues son democracias, producen muchísimo, mucha tecnología, el crecimiento de la población prácticamente reducido, casi negativo, muchísima población mayor, mucha ciudad, y luego pues es una sociedad con un nivel de vida alto, pues con consumo, con turismo y todo ese tipo de historias, que en la actualidad pues la crisis del 2008 lo ralentizó todo. Dentro de los países emergentes pues tendríamos a Rusia, la Europa antiguamente comunista y ya no comunista, China, India, Brasil. Estos serían los países que llaman emergentes. Características, lo mismo. En política pues hay democracias recientes, como puede ser toda la Europa del Este, y ficticias, pues como es la rusa, donde evidentemente allí de democracia nada. Ahí si opinas en contra de Putin te encarcelan y ya está. Yo supongo que en 3 o 4 minutos entrarán unos rusos por la ventana de mi casa y me secuestrarán y no volveréis a saber de mí, pero es lo que hay, señor Putin, usted no es demócrata. Más cosas, pues en la economía tienen muchísimos recursos naturales, los salarios son bajos y eso hace que a los países que a los países de alto desarrollo les salga mucho más barato producir en los países emergentes. Esa es la deslocalización que hablamos de la que hablamos cuando estábamos con la industria, ¿vale? A los países de arriba les sale más barato producir en estos de en medio, con lo cual deslocalizan la fábrica de arriba y se la llevan a estos países de en medio, ¿vale? Tienen la tecnología necesaria, tienen los conocimientos necesarios, pero todavía los salarios son mucho más bajos, te sale más rentable.
Las ciudades, pues lógicamente menos densas, la población pues con más natalidad, con población que se mueve con las migraciones, y en cuanto a sociedad, que sería lo último, pues parten de una gran desigualdad que poco a poco se va mitigando. En el 2008 tienen que reorientar el mercado interno y han mejorado la calidad de vida. Hombre, evidentemente son emergentes, están ganando pasta, pues ha mejorado la cosa. Los de bajo desarrollo, pues que sería el resto del mundo, África, Asia, América Latina, pues son países donde todavía hay mucho autoritarismo, incluso en democracias con muchísima corrupción. Tienen muchísimos recursos energéticos, la población está disparada, no controla la natalidad. Las ciudades, pues con muchísimas zonas de chabolismo y gran desigualdad. En la actualidad, pues el progreso de estos países es lento y desigual. Algunos han subido de categoría a emergentes y otros pues se siguen hundiendo y demás. ¿Por qué hay estas desigualdades entre unos y otros? Explicación tradicional: la culpa es de las malas condiciones naturales y falta de recursos. Eso es lo que se explicaba hasta ahora. Bueno, pues países azotados por sequías, por guerras, por tifones, inundaciones, ¿vale? Es decir, como si el hombre blanco occidental no tuviera ningún tipo de responsabilidad sobre ello, y las explicaciones actuales inciden en eso, ¿no? Hay dos factores para explicar que hay unos países estén arriba y otros abajo. Factores internos en cuanto a herencia, pues países que han sido colonia, países que han sido explotados, si tienen democracia, no tienen democracia, una serie de factores internos, y hay una serie de factores externos que veis aquí, que sería pues países que han sido explotados o países que han sido tratados con más o menos desigualdad por los países de arriba, ¿no? Los países de alto desarrollo, pues que desde la primera revolución industrial dominaban la producción y los intercambios, y los países emergentes, pues que siempre han tenido dependencia. Eso nos está pasando ahora. En el mundo post-coronavirus estamos viendo cómo el depender de China te provoca unos problemas de abastecimiento bestiales, y entonces en el mundo post-coronavirus pues supongo que el tema de la globalización y la dependencia para todo de todo lo que se fabrica en China pues habrá que replanteárselo. Y en cuanto a las soluciones que se plantean para este mundo tan desigual, pues hay una serie de instituciones internacionales como la ONU, que promueve conferencias, bla, 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 que no sirven absolutamente para nada. El FMI, que es el Fondo Monetario Internacional, y el Banco Mundial, que se dedican a dejar dinero a los países pobres para que suban de categoría. Ayuda al desarrollo, bueno, pues en muchos países está en torno al 0,7, no todos lo alcanzan, ¿vale? Pero fijaos, el 0,7% del Producto Interior Bruto, darlo a los países pobres. Y en cuanto a ONGs, las organizaciones no gubernamentales, pues que son organizaciones que se dedican a ayudar a los países pobres, desde, yo que sé, Médicos Sin Fronteras o Greenpeace, o no sé, son organizaciones que se dedican a ayudar a los países menos desarrollados. Pero también es verdad que han estado azotados por algunos escándalos de vez en cuando, ¿vale? Yo creo que fue Intermon Oxfam, una de estas, yo creo que fue Intermon, de las que han tenido muchos problemas, porque resulta que los encargados de repartir el dinero en Haití, por ejemplo, cuando hubo un terremoto bestial que destruyó prácticamente la isla, y en el Caribe, pues se dedicaron a gastarse el dinero en otras cosas y les pillaron uniéndose de prostitutas. O sea, claro, ahora dile a la gente que haga donaciones para que un colega se lo gaste en un prostíbulo en Haití, ¿vale? Pues eso, también han tenido sus problemas estas ONGs. En cuanto a las relaciones mundiales, oye, que por cierto, que si no ha sido Intermon Oxfam, que me perdonen los de Intermon, pero yo juraría que fueron ellos los que salió esa noticia de que varios líderes les habían pillado gastándose el dinero donde no lo debían. Las relaciones mundiales, globalización. Aquí tenemos causas de ese mundo globalizado y consecuencias, ¿no? Cómo funcionan y las consecuencias. Causas, pues mejoras en el transporte, pues eso, lo estamos viendo hoy en día, ¿no? Que el chino fabrica el robot que traen a España para que ahora fabrique test rápidos para el coronavirus, ¿no? La mejora de los transportes, en las telecomunicaciones. Luego, además, por concepción económica de muchos países, que dicen, bueno, ¿dónde me sale más barato producir esto? Allí, pues allí lo produzco, y como el transporte me permite mover esas partes del Lego para luego ensamblarlo en tal país, pues así lo hago.
Y luego hay una serie de organizaciones internacionales que fomentan, ¿no?, esta cooperación, ¿vale? La ONU, el G7, el G20, el G no sé cuántos, el Fondo Monetario Internacional, ahí lo tenéis. Y ahí hay una serie de consecuencias a todos los niveles de esta globalización. Ya os digo que desde este año, con el tema del coronavirus, todo el tema de la globalización está ahora mismo en entredicho, porque claro, queda guay si todo el mundo fabrica cosas para todo el mundo. Esa sería la globalización chupi guay. El problema es que no, aquí hay un único país, que es China, que fabrica para todos. No es precisamente una democracia, no es precisamente un país transparente y está habiendo serios problemas de desabastecimiento. Así es que todo esto, yo os digo, en gran parte cambiará. Pero bueno, ahí tenéis las consecuencias en nivel político, económico, cultural, social y medioambiental. No las veo difíciles, yo creo que son fáciles de entender, muy lógicas. A mí siempre me ha gustado esta del ámbito social, de que el turismo fomenta el conocimiento del otro, lo que siempre decía Cervantes, ¿no? El que viaja mucho, ve mucho y sabe mucho. Y terminaríamos, a ver si un día de estos consigo matar al perro que está todo el día ladrando, y a él sí que lo pueden sacar a la calle a pasear, pero los niños no, pobrecitos, angelitos míos. Pues nada, la jerarquía del poder mundial, qué países están arriba, qué países están abajo, directamente lo tengo aquí fotografiado, ¿vale? Es decir, qué países están en el centro, cuáles son periferia y cuáles son semiperiferia y cómo se ordenan. Pero vamos, que no hay que ser un lince para adivinar qué países están arriba y qué países están abajo, ¿vale? Tenéis aquí la foto de vuestro libro, ¿vale? Con el nuevo orden mundial. En lo político y en lo económico, quienes mandan, pues los de siempre, ¿vale? Las dos superpotencias y sus países satélites. Y luego aquí la transición hacia un nuevo orden multipolar, que es hacia lo que vamos, ¿no? Que no solo sea Estados Unidos y Rusia, sino que sea Estados Unidos, Rusia, más China, más, por ejemplo, Corea del Sur, que fabrica muchísimo, la zona del sudeste asiático, Singapur y demás, que fabrica muchísimo. Bueno, pues intentando un poco que no solo sean dos polos, sino que sean alguno más. Aquí tenéis esa transición en el terreno económico y las manifestaciones de estos cambios hacia un mayor equilibrio y demás. Esto de los BRICS que veis aquí son las iniciales de países, ¿vale? Estamos hablando, la B, si no recuerdo mal, era por Brasil, la R, los tenéis aquí, ¿vale? Grupo de los BRICS, ¿veis? Brasil, Rusia, India y China, ¿vale? Son las iniciales de esos países, los BRICS, ¿vale? Que serían esos países emergentes y que producen como pocos y que son países inmensamente ricos, ¿vale? Los BRICS, y que son los que están tomando ahora mismo el poder. Entonces podéis ver aquí como, por ejemplo, los BRICS se prevé que ya en el 2030 estén en el 35% de lo que se produce en el mundo, frente a la famosa tríada, pues que era eso: Europa occidental, Estados Unidos y no sé si Japón, lo tenéis por aquí, de los que son conocidos como la tríada, ¿vale? Y luego ya le den el sorpaso. Fijaos, se espera que para el 2050 el 43% de lo que se fabrica en el mundo se fabrique en los BRICS. Si no, ya lo han alcanzado ya, pero bueno, ya os digo que con el tema del coronavirus todo esto cambiará. Esto de los países del G20, que sepáis que existe el grupo, pero olvidaros de los países que lo integran, porque nadie os lo va a preguntar. Con que os sepáis 3 o 4 países y que hagáis, básicamente con decir los países más ricos del mundo ya lo vais a acertar, no os va a complicar la vida, ¿vale? Y ya está, no tiene más este epígrafe, que no llega creo que ni a 10 páginas, teniendo en cuenta epígrafes que hemos visto, pues este es de los cortitos.